¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos todos. Me comentan que, por favor, quienes van a asistir también a las reuniones aquí, tanto a la reunión de servidores como a la de matrimonios, si pueden también anotarse con mi esposo. Sí, esto para llevar un control en la logística. Respecto a lo de los carros en Los Cabos, es porque el estacionamiento es limitado. Entonces lo que están haciendo los hermanos es dar prioridad a los autos que vienen de La Paz para allá. Creo que ellos ya saben dónde acomodarse y conocen a los vecinos y todo. Entonces están intentando dar prioridad a quienes vamos de aquí para allá para poder acomodarlos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, atendamos no es por payasos, pues, no como que, ay, qué simples, como que los carros, ¿no? Bueno, esa es la razón, es por una cuestión de logística, ¿sí? Bien. ¿Estamos listos? Hoy me voy a tardar un poquito. ¿Me dan chance de extenderme un poquito? ¿Sí? Así que a lo mejor tomamos... ¿Cómo se llamaban las intermedio? ¿No? Ahorita vamos a poner unas palomitas ahí. A lo mejor hacemos un intermedio como a la 1:30 para que nos estiremos y luego continuamos 1:30. No, espero no tardarme tanto, pero creo que sí me voy a extender un poquito más de lo normal, ¿sí? No mucho, pero un poquito. ¿Va? ¿Vamos bien? Acomódense entonces, ahí, pónganse cómodos, nomás no se me vayan a dormir, que también me duermo. Y vamos a orar antes de empezar, ¿sí? ¿Oramos? Va. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este día. Gracias por la vida de mis hermanos, ¿verdad? Muchas gracias. Ponemos en tus manos, Señor, el tiempo de enseñanza, de predicación. Rogamos por gracia porque la necesitamos, Señor, tanto para compartir el mensaje como para recibirlo. Y por supuesto, como siempre, Señor, te rogamos que nos ayudes a determinar cosas en el corazón, Señor, a salir resolucionando en nuestro corazón, Señor, decisiones importantes, sobre todo aquellas cosas que tú has de demandar en nosotros. Gracias, Señor, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se escucha bien allá afuera? ¿Sí? Ok, acá adentro se escucha medio raro, pero está bien. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Números. Voy a leer el capítulo 11. Voy a estarme saltando algunos textos, me vas a seguir. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El tema hoy no estamos en serie, la serie la vamos a continuar, vamos a empezar una nueva serie en un par de semanas y son temas aislados. El tema que quiero compartir el día de hoy es el tema del peligro de la ingratitud. ¿Sí? Y en gran manera vamos a hablar acerca de la queja. Así que dile al que está a tu lado, ponte el cinturón, quítate el casco y recibe de parte del Señor, ¿no? El tema, repito, es el peligro de la ingratitud, ¿sí? Y como subtema también es aprendiendo del fracaso en el desierto. ¿Sí? Números 11, ¿estamos ahí? Voy a empezar a leer del 1 al 6. Repito, leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse, otra vez, queja. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban.
¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros? Eso es una hortaliza como la cebolla, el ajo, ¿no? Dice la cebolla y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná y hasta hemos perdido el apetito, ¿no? Este pan tan simple, ¿no? Versículo 10. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para amanecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Qué fuerte. Versículo 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones que Egipto. Bueno, ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante todo un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Voy a leer el versículo 20 en Valera 60 y dice que les dará carne, dice, hasta que os salga por las narices y la aborrezcan, por cuanto menospreciasteis a Jehová. Versículo 21 del capítulo 11. Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: ¿yo les daré carne durante un mes entero? Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? Y si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás, mi palabra se cumple o no. Qué desafiante, ¿no? Versículo 31. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar, pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, dice, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatabá, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Cerremos todo y vámonos a casa. Hay mucho que extraer de aquí.
No me alcanza las 3 horas de bosquejo que traigo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Miren, en mi tiempo como cristiano, no voy a hablar del mundo, no voy a hablar, sino en mi experiencia con la relación con la iglesia, he conocido a gente que siempre se queja. Que se queja por todo. Siempre mira lo negativo de la situación. El vaso medio vacío, ¿no? Y de repente tú ves en sus pláticas, ¿verdad? Pues todo negativo, nada está bien, ¿no? Como pareciera como que si el Señor nunca los tratara bien, ¿no? También hay otras personas que quizás han vivido circunstancias similares o peores, pero en lugar de protestar, ¿no? O de quejarse, suelen ser agradecidos. También hay ese tipo de personas, ¿no? Que son muy optimistas. Sí, no estoy hablando de un triunfalismo ni mucho menos, sino de una actitud. Aquellos que ven el vaso medio lleno, ¿no? El vaso está igual, pero uno dice, no, está a punto de acabarse. El otro dice, mira, todavía le queda la mitad. Perspectivas, ¿no? Y pueden ambas personas enfrentarse a circunstancias similares, sin embargo la actitud de cada una será totalmente diferente. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? ¿Han conocido gente así? ¿Se les viene a mente personas así? ¿No? Alguno dirá, ¿acaso seré yo, Señor? ¿No? Miren, Israel era una nación que se lamentaba continuamente. Dios le había bendecido en gran manera. El Señor había prometido suplir todas sus necesidades, así como entregarles una tierra próspera. Sin embargo, ellos solo podían ver lo negativo. No veían lo bueno. Refunfuñaban repetidamente por todo lo que le pasaba, porque el asunto es que ellos no querían sentirse incómodos. Sí. Dios ya había mostrado su favor. Les había rescatado del imperio más grande y poderoso en el mundo en ese tiempo. No había otro imperio más poderoso. Sí. Y con mano poderosa los salvó, dice la palabra. Sí. Vieron las plagas, vieron abrirse el mar a su favor. Sin embargo, ellos no podían quitar sus ojos de lo negativo. No podían. Sí, no podían. Por tanto, como vemos, Dios les envió varios castigos a fin de corregirles y enseñarles a ser agradecidos. Ahora, este ciclo de murmuración y de medidas disciplinarias es lo que caracteriza precisamente el viaje desde el Sinaí hasta Cades, allá en el capítulo del 10 al 12. Sí. Después de que se quejan porque Moisés, ¿verdad? Después de que pasa todo esto, bueno, pues ya nos fuimos y ya vamos y mira de dónde andamos. Bueno, después viene otra queja, no vamos a ir ahí. Pero se quejan porque Moisés se vuelve a casar con una mujer que no era agradable delante de sus ojos. ¿Sí? Bueno, pasa eso. Y después María y Aarón desean gobernar a la par de Moisés y le dicen, oye, pues si nosotros también profetizamos, pues también queremos ser como tú. A ver, ¿cómo que tú no me vas a repartir el queso? Y bueno, Dios se enoja. Fíjense, Moisés, cuando nosotros vamos ahí, no me quiero detener mucho, pero Moisés lo considera y dice, bueno, pues igual y sí. Y cuando va el Señor le pega una regañada a Moisés y le dice, a ti te escogí, no a ellos. Y bueno, Dios trae juicio. Y es la constante. El asunto, mis amados, es que no había un dedo para su anillo. No había un anillo para su dedo. No les quedaba nada. Nada les satisfacía. Con nada estaban contentos. ¿Sí? ¿Conoce gente así? Nada. Todo era negativo. Todo. ¿Sí? Ahora, apenas había empezado el viaje y habían aparecido los problemas. Y habían empezado las quejas. ¿Sí? Ahora, al escuchar la queja del pueblo y la falta de gratitud por el cuidado que Dios les daba, bueno, Dios los castigó de forma sobrenatural. Ahorita leímos, haciendo caer fuego del cielo. Literalmente, la gente clamaba y gritaba, Moisés, dile a Dios que pare.
porque se estaba calcinando. Sí. Bueno, dice que Moisés rogó por el pueblo y Dios escuchó a Moisés. Y esto nos habla, mis amados, que Dios no pasa por alto la gratitud de su pueblo. Dios no pasa por alto la ingratitud de su pueblo. Sí. Vemos nosotros ahí en el capítulo 11, ¿no? Ahí del verso 4 del consejo que leímos, esa murmuración del pueblo, ¿no? Dice que a poco tiempo volvieron a protestar. Y esta vez porque no les satisfacía la comida. Estaban cansados de comer maná todos los días. Mis amados, comían un milagro. Hasta de los milagros nos podemos acostumbrar y renegar. Sí. Estaban cansados de comer maná todos los días. Querían comer carne de vez en cuando. Extrañaban la comida de esclavitud. Recordaban y añoraban los condimentos, ¿sí? Aquellos platillos de Egipto condimentados. Estaban hartos de la misma dieta. No agradecían a Dios su provisión continua, que suplía todas sus necesidades nutritivas. Porque lo que Dios les estaba dando suplía todas sus necesidades nutritivas. En lugar de agradecer a Dios por sus cuidados, se lamentaban por lo que no tenían. Estaban cansados de lo que Dios les daba. Fíjense. ¿Alguien aquí puede decir, estoy cansado de lo que Dios me da? Estoy harto, Señor, de esto que me estás dando. Bueno, no lo decimos. Mis amados, el Señor les había provisto de agua dulce, les había provisto de pan, les daba lo necesario hasta ese momento, demostrándoles así que Él estaba dispuesto a ser su proveedor de todas sus necesidades. Sin embargo, no se estaban cumpliendo sus expectativas de lo que consideraban libertad. Digan conmigo, no como mis expectativas, no como yo. Mis expectativas. ¿Cuántos no tenemos expectativas erradas, mis amados, respecto a Dios, respecto al cristianismo? ¿Cuántos quizás no llegamos al evangelio con una expectativa errada? ¿A cuántos no se nos dijo, ven a la iglesia para que tus problemas se acaben? Ven a la iglesia para que tu matrimonio se salve. Ven a la iglesia para que tu hijo esto. Ven a la iglesia. Y al final hacemos a Dios mentiroso. Expectativas cerradas, mis amados. Las falsas expectativas, son terribles. Son terribles. Y miren, y aquí hay para todo, ¿no? Pero es donde descansamos los pastores y los líderes de la iglesia, puesto que quienes pastoreamos a la grey de Dios no estamos para cumplir las expectativas precisamente de la iglesia, sino las de Dios. Y que créanme que sus demandas son más altas que las de la grey y las de la iglesia. Sí, pero de repente se llega a pensar que el pastor o los líderes deben regirse bajo democracia del pueblo, ¿verdad? Y si no cumplen mis expectativas, me voy de esa iglesia que nomás no da una. No, es que a mí no me gustó cómo tratan. No. Sí. Falsas expectativas. Amado, las expectativas desordenadas acaban con matrimonios. Expectativas desordenadas terminan con ministerios, aún con la vida misma. Así que tengamos cuidado con nuestras expectativas. Si yo espero algo que no debo de esperar de quien está a un lado, bueno, voy a terminar frustrado. Y ese es el asunto del pueblo. Cuando dijeron, te voy a hacer libre, pues dame libertad, ¿no? Pero ellos confundieron la libertad con el libertinaje. Y aun cuando Dios les dijo, te voy a proveer todo lo necesario, ellos esperaban muchas cosas diferentes. Sí, Dios es el mismo. Y así que va a ser fuerte lo que voy a decir. Pero si no te gusta lo que Dios te da, te puedes ir. Porque Dios no está aquí para complacerte.
La iglesia no está aquí para complacerte. Buscamos complacer al Señor. Él nos da libertad. Él nos provee lo necesario. Y en respuesta, en nosotros debe haber una actitud de agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿todos se quedaron? Qué bueno. Gracias a Dios. Ya temía que uno se levantaba ahí afuera. Ahora, quiero tomar un poco de contexto en cuanto al Éxodo, ¿sí? Para enriquecer un poco más la enseñanza, ¿no? Tener otro plano acerca de la mala actitud del pueblo de Israel. Ahí en Éxodo capítulo 16, el versículo 2 y 3 dice, se los leo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Fíjense. Una vez que su apetito queda restringido, mostraron su insatisfacción y murmuraron. No es lo que yo esperaba. Así no me gusta a mí así. Se quejaron contra Moisés, se quejaron con Aarón y contra Aarón, pero en realidad, mis amados, y aquí hay un principio muy importante, se estaban quejando en contra del Señor, porque era la voluntad de Dios los que los había llevado hasta ese lugar. ¿Sí nos damos cuenta? Y este discurso no es para hablar del intocable pastor y los líderes, no va por ahí, tranquilos, no es por ahí el asunto. Miren, la palabra hebrea para murmurar que se utiliza aquí es la palabra lun, que significa quejarse, ¿sí? Es parte de la naturaleza caída del ser humano protestar o quejarse de las circunstancias y de las personas que muchas veces pues, no dan o no están a la altura que nosotros esperamos. Es muy natural, ¿sí? Sobre todo entendiendo que vivimos en un mundo caído, en donde la utopía es solo eso, ¿no? Una idea, un concepto de una sociedad ideal, perfecta y altamente deseable, pero que es imposible alcanzar en la realidad. Es imposible, ¿sí? Entonces, miren, hay diferentes tipos de quejas, ¿sí? Por esto, y lo tomo para que, entonces uno no puede decir nada. Ahí va, ¿sí? Por ejemplo, está la queja que puede ser constructiva, ¿sí? Es decir, cuando no estoy de acuerdo con algo, cuando algo no se está haciendo bien y sabes que puede mejorar y tratas de hacer valer tu opinión, ¿no? Con el fin de aportar, de sumar, por supuesto siempre sin agresión, ¿verdad? En una ausencia de prepotencia. Bueno, puede llegar a ser, ¿verdad? Algo que dices, pues yo no estoy de acuerdo, pero suma. Y puede llegar a ser de edificación, sobre todo considerando lo que acabo de decir hace un momento. Estamos en un mundo caído. Nadie es perfecto, ¿sí? También está la queja que denuncia algo que parece injusto, ¿no? ¿Cómo no quejarnos delante de las autoridades por una situación de injusticia? ¿Verdad? Es una queja totalmente válida, ¿sí? Pero es muy importante el cómo se transmite la idea, el cómo comunicamos nuestro punto de vista. Otro tipo de queja, por ejemplo, es cuando te desahogas con Dios. Y ahorita lo vamos a ver. O con alguien, ¿verdad?, que tienes confianza sobre alguna situación. Tal vez estás buscando consejo y aquí la queja de alguna manera sirve para pues reflexionar, ¿no?, sobre alguna situación, para meditar, ¿sí? Miren, como pastor seguido vienen, ¿verdad?, algunos matrimonios, esposos que se quejan de sus esposas y esposas que se quejan de sus esposos, ¿no? Ahora, debo decir que no siempre vienen en una connotación negativa, y doy gracias a Dios cuando sucede eso. Es decir, no en un rollo de pastor, pues vengo para acá a ver si me cambia, sino en un deseo de quiero crecer porque estoy viviendo esta situación. Y eso es válido. ¿Me explico? Eso es válido, decir, está pasando esto, ¿no? Y mi queja es porque no quiero que siga igual. Es decir, identifico un problema
y busco una solución a ese problema, ¿no? Pero por otro lado también hay quienes se quejan y el asunto sí es mala onda, pues, ¿no? Si hay mala vibra, ¿no? El aura está medio espesa. Todavía ni a 2 metros y se siente el ki medio oscuro, ¿no? Sí, cuando ya hay, no, ¿qué onda con él? Y sin una falta, no, perdón, sin asumir una responsabilidad, ¿no? Sino señalando. Normalmente quienes han pasado conmigo a la oficina, ¿no? Y han tratado alguna situación de alguien más, normalmente siempre, sobre todo en el matrimonio, digo, bueno, hermano, pues ahorita no está tu esposa, ¿no? No sirve de nada que hablemos de ella, vamos hablando de usted. ¿Usted cómo está? Y viceversa, ¿no? No, es que mi esposo, y bueno, pues sí entiendo, pero bueno, ahorita no está él, pero vamos hablando tu parte, ¿no? Bueno, repito, la queja, por eso quiero poner esto como base, porque no es como que ahora significa que no puedo decir nada, ¿no? El pastor quiere que estemos callados y que nada nos... No, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero tiene mucho que ver con la actitud, ¿sí? Entonces, la palabra muestra, ¿verdad?, un tipo de queja que es la cual estamos refiriéndonos y es donde vamos a enfatizar, ¿no?, a lo largo de la enseñanza, que se considera como pecado. Y es esa queja que nace de una falta de gratitud, ¿sí? Y mis amados, este pecado se presenta como algo muy grave. Como algo muy grave. ¿Sí? Repito, es la queja por inconformidad, ¿sí?, y por insatisfacción. La queja por inconformidad es la peor reacción que puede haber en nosotros. Es un hábito terrible, el cual deberíamos de tener, ¿verdad?, en cuenta para hacer a un lado. Sí. Es una actitud, mis amados, que no soluciona nada. Al contrario, te pone en un estado emocional que ni siquiera te permite avanzar y te estanca. Y fíjense por qué lo digo. Esta palabra lun, que es murmurar y quejarse, también significa detenerse y quedarse quieto. Es interesante. Esta expresión en el hebreo expresa la actitud de estar cruzados de brazos. Fíjese. Y no por el frío, sino por la actitud, ¿no? Mis amados, jamás le vas a sacar provecho a los problemas cuando te quejas. Jamás. Ya que la queja te estanca, te detiene. Sí. Cuando eres un quejón o una quejona, ¿verdad? Me han escuchado decir esto, ¿no? Pero ni pichamos, ni cachamos, ni dejamos batear. ¿Se entiende, no? La queja nos incapacita para aceptar y para aprender lo que Dios desea enseñarnos. Me voy a quitar los brazos aquí porque así que me estoy quejando de usted. La queja nos incapacita para aceptar y aprender lo que Dios desea enseñarnos. Por tanto, mis amados, quedamos ajenos a sus bendiciones, fíjese. Quedamos a un lado de lo que Dios quiere darnos, de lo que Dios quiere enseñarnos. En el caso de los hebreos, no solo se mostraron insatisfechos, sino que esta insatisfacción se tradujo en palabras corrompidas. Miren lo que salió de su boca, ¿no? Y en Éxodo 16:3. Ojalá hubiéramos muerto por manos del Señor. Ojalá hubiéramos muerto por manos del Señor. Dice en la tierra de Egipto. Ojo, pareciera que la queja de los hebreos es igual a la queja de Moisés. ¿Se acuerdan lo que leímos? Cómo Moisés también dijo, Señor, mejor mátame. ¿Sí? Ambos expresaron desear la muerte. Pero ¿por qué esta expresión en la boca de los hebreos habrá activado la ira de Dios y no así en la boca de Moisés? ¿Por qué? Digo, esto es interesante y vamos a verlo, ¿verdad? Miren, en primera instancia,
Las quejas de Moisés y de los israelitas en el desierto, aunque superficiales en su deseo de muerte, tienen diferencias fundamentales en cuanto a su motivación, en cuanto al contexto y la actitud de cara a Dios. ¿Sí? Por un lado, hablando acerca de la motivación y el contexto, Moisés, la queja de Moisés, como se ve ahí en Números 11, 14 y 15, surge de un lugar de agotamiento, de una sobrecarga emocional. Y aquí los líderes y los pastores también se cansan, ¿no? En una ocasión externaba yo eso y una hermanita en una muy buena intención me dijo: pastor, usted no diga eso. Que yo había externado de frente que había veces que no nos daban ganas de predicar también a los que predicábamos. Usted no diga eso, pastor. ¿Cómo un pastor va a decir que no le dan ganas o que está cansado? Que pues no soy Superman, ¿no? Tengo esposa igual que usted y tengo hijos igual que usted. ¿Sí? Entonces, bueno, en Moisés esta queja, ¿verdad? Era porque siente esa responsabilidad de liderar al pueblo de Israel y él estaba reconociendo: es demasiado para mí. No puedo, Señor. No puedo, esto me sobrepasó. Llegué a mi límite humanamente. No puedo. ¿Alguna vez usted ha orado hacia Dios? Decirle: Señor, ya di. Ya no hay más, Señor. Ya. Se fue todo lo que había en mí. En esta situación, en este trabajo, en lo que sea. Ya, Señor. Bueno, así estaba Moisés. Sí. Había un agotamiento y una sobrecarga emocional. No era por falta de fe, no era por negligencia. La carga era mucha para él. Sí. Ahora su desesperación es profunda, porque se siente abrumado por la carga de liderar un pueblo. Aparte de que era muy grande, era un pueblo muy demandante. Era un pueblo difícil de guiar. De hecho, uno de los adjetivos calificativos de este pueblo en el desierto de parte de Dios son un pueblo duro de cerviz, de cuello duro. Es decir, que le haces para acá y duro, testarudo, necio. Fíjate, era un montón. Y la característica de este pueblo, que era mucho, era un pueblo arrogante, difícil de pastorear, difícil de guiar, quejumbroso. ¿Sí? Está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de ustedes. Lo que callamos los pastores se llama esa enseñanza. Ahora, otra característica de Moisés, mis amados, y esta expresión, su queja es dirigida a Dios. Expresando su incapacidad, repito, de manejar la situación solo y de alguna manera pidiendo ayuda o liberación de su sufrimiento. Ayúdame. ¿Sí vemos? Ayúdame. Por otro lado, la queja de los hebreos, como se ve ahí en Números, en el capítulo 11, verso del 4 al 6, y en otros pasajes, también como en el capítulo 14, y muchos otros pasajes, bueno, se centra en la insatisfacción, en esta falta de fe en la provisión de parte de Dios. Ellos se quejan porque están cansados del maná, están cansados de lo que Dios les está dando, están cansados de la provisión directa de Dios para sus vidas. Dice: yo ya no quiero esto. ¿Alguna vez usted se ha quejado de su esposo, de su esposa o de sus hijos? Decir: ay, ya no te soporto, ya no te aguanto. Miren, en pandemia, esas palabras afloró en varias lengüitas, en varios corazones. Es que no estaba acostumbrado a tener a mi marido todo el día, pastor, en la casa. No estaba acostumbrado a tener a mis hijos todo el día. Y salieron muchas cosas. Mis amados, eso es queja a lo que Dios te dio. ¿Sí o no? Bueno, ellos se quejaban porque estaban cansados por lo que Dios les había dado, familia.
por lo que Dios les había provisto y desean volver a Egipto, volver a la esclavitud, volver a donde estaban. Como muchos de nosotros, ¿no? Y lo hago de chiste, como sea, pero es una realidad. De repente hablamos de nuestro pasado y de nuestra vida en el mundo y lo platicamos con tal entusiasmo, ¿verdad? No, yo andaba en los antros tomando de fiesta y tenía dinero y me la pasaba. Pero llegó el Señor a mi corazón, hermano, y cambió todo, ¿no? ¿Dónde está el gozo, no? Mis amados, manifestamos esto. Manifestamos lo padre del mundo, lo divertido que es andar allá, y cómo muchas veces seguimos deseándolo. Sí. No están tan lejos de nosotros, los israelitas. Hemos de reconocer. Sí. Ellos en esta queja, en donde manifestaban un cansancio por lo dado por Dios y deseando volver a Egipto, incluso sugirieron, ¿no?, que preferían haber muerto allí en lugar de enfrentar las dificultades en el desierto. Ahora, su deseo de muerte está ligado a su nostalgia por Egipto, mis amados. Esta queja, este deseo de muerte está ligada a su incredulidad, mostrando una falta de confianza en el plan de Dios para ellos. No estaban confiando en el Señor. Sí. Respecto a la actitud, aunque Moisés expresa desesperación, su queja sigue siendo una oración dirigida a Dios. ¿Lo vemos? Hay desesperación, hay cansancio, sí, pero no hay falta de fe. No lo está diciendo al aire, él se está dirigiendo a Dios. ¿Lo vemos? Él no está rechazando a Dios, ni tampoco está deseando regresar a Egipto, sino que está reconociendo sus propias limitaciones y le está pidiendo a Dios que lo libere de una carga que considera que es insoportable en su humanidad. Sí, Señor, no puedo. Ya llegué a mi límite. No puedo soportar esto. Su queja, aunque fuerte, es una expresión de su relación íntima con Dios y de su fe. Ciertamente quizá debilitada, pero expresa que Dios es el único que puede aliviar su sufrimiento. ¿Nos damos cuenta? Si está pasando por una situación, mis amados, que lo sobrepasa, vayan al Señor. No se queje al aire. No exprese su desesperación al aire. Vaya al Señor. Directamente de cara a Dios, para que Dios lo ubique. ¿Sí? La actitud de los israelitas, la actitud de los hebreos, sin embargo, expresan su queja desde un lugar de rebelión y de desconfianza. ¿Sí? No solo dudan de la capacidad de Dios para cuidarlos en el desierto, sino que también muestran una falta de gratitud y una falta de fe en sus promesas. Sus quejas no son tanto un clamor por ayuda, ¿verdad?, sino una expresión de rechazo al liderazgo de Dios y un deseo de volver a la esclavitud de Egipto, lo que revela un corazón endurecido y rebelde. Eso es lo que revela, eso es lo que estaban manifestando. Salió el cobre, pues. ¿No? Esa expresión de salir el cobre es que siempre ha estado ahí. No era cuestión de tiempo. Era cuestión de que la cadenita se lavara unas 2, 3 veces y se tallara con algo para que saliera el cobre, ¿no? Por fuera estaba bañada en oro, pero no era de oro. No era de oro, nomás estaba bañada. Es cuestión para que ciertas circunstancias que enfrentemos hagan que saquemos el cobre. ¿Cómo lo ve? Miren, mientras ellos iban cruzando el Mar Rojo, iban danzando, bailando, dando gloria a Dios, con panderos, ¡ay! Pero nomás vivieron algo que no estaba a sus expectativas
que no se conformaba a lo que ellos querían o lo que ellos pensaban, y dijeron, no está tan chido pertenecer a este pueblo. Sí, no está tan chido. Ahora, consecuencias, ¿no? No estoy terminando, pero consecuencias en cuanto a la diferencia de la queja de Moisés y el pueblo hebreo. Bueno, en Moisés hubo una respuesta, ¿verdad?, a la queja de Moisés favorable. Dios no lo reprende, ¿sí se da cuenta? O sea, Dios no lo reprende, al contrario, le ofrece una solución al problema. Le dice qué hacer. No lo reprendió. Sí. Le dijo, comparte la carga de liderazgo al nombrar a 70 ancianos para que lo ayuden. Dice, vas a hacer esto. Sí, y esto muestra, repito, que la queja de Moisés fue escuchada y fue respondida con misericordia. Sí, y desarrollo este punto al final porque es parte de la conclusión. En contraste, la queja de los israelitas llevó a severas consecuencias. Su falta de fe y su deseo por regresar a Egipto provocaron la ira de Dios, y aquellos que se quejaron murieron en el desierto, nunca llegaron a la tierra prometida. No recibieron lo prometido por Dios. Y esto muestra que su queja fue vista como una rebelión, no contra Moisés, no contra el liderazgo, contra Dios, directamente. Contra Dios. Ahora, ¿usted cree que Moisés no se equivocaba? ¿Usted cree que Moisés de repente quizá no eran evidentes ciertas carencias de carácter? Digo, él lo manifiesta desde que Dios se encuentra con él. ¿Por qué creen que muchos decían, a ver, Moisés, necesitas una ayudita, quítate y nosotros lo vamos a hacer? Porque seguramente, miren, y lo evidencia, Moisés dice, sí, está bien, me hago a un lado, ustedes también. Era un hombre, según como lo describe la Biblia, sumamente apacible. Su temperamento era, seguramente, era agachón, pues, tranquilo, cedía con facilidad. Y bueno, seguramente virtuoso en muchas cosas, pero también con una falta de carácter, que esa misma virtud podía llegar a ser su debilidad. Y con facilidad ceder lo que Dios le estaba dando. ¿Nos damos cuenta? Sí. Moisés no era perfecto. Y de nuevo, no estoy mandando este mensaje para subsidiar ni al liderazgo, ni al pastor, ni mucho menos. Pero debemos de entender, mis amados, que tenemos que ser agradecidos con Dios. Y si hay deficiencias y debilidades de carácter, tanto en los pastores como en los líderes, orar y rogar. Pero tenemos una muy mala práctica, y esto empieza desde el matrimonio, que utilizamos las debilidades de nuestra esposa o nuestro esposo en contra de ellos, en vez de hacerlos fuerte, en vez de meter el hombro. ¿Sí o no? Entonces, en resumen, la queja de Moisés nace de un sentimiento de agotamiento, de nuevo, ¿verdad? Y una petición de ayuda, mientras que la queja de los israelitas refleja incredulidad y rebelión. Moisés, a pesar de su desesperación, él sigue confiando en Dios. Mis amados, no es pecado sentirse desanimado, no es pecado de repente sentirse desesperado, sentirse rebasado. Eso no es pecado, el asunto es la actitud en el corazón. En cómo me relaciono con Dios en ese sentido. Cómo me planto de cara a Dios en la situación que estoy viviendo. Sí. Que vemos, ¿no? La actitud de los israelitas al rechazar su liderazgo, al rechazar su plan, bueno, los conduce pues a diferentes circunstancias, ¿no? Diferentes consecuencias a Moisés y a los israelitas. Y repito, esto nos muestra que no solo, mis amados, se trata de sacar al pueblo de la esclavitud, sino de sacar la esclavitud del pueblo. Y eso era lo que Dios quería hacer con ellos. Sí. Y muchas veces nosotros Dios ha hecho cosas en nuestra vida, pero por eso vemos la instrucción vez tras vez, renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente. Sí. Revestidos del nuevo hombre, dejar atrás las viejas costumbres, dejar de pensar, no conformarnos como el mundo. Sí.
Así que la gran enseñanza en estos pasajes es que cuando te quejas por tus circunstancias, pues te estás quejando contra Dios. Sí. Te estás quejando contra Dios. Estás diciendo que el Señor se equivoca. Debemos de cuidar nuestras palabras, familia. Ayer Carlos y yo veníamos en el carro hablando acerca de eso, ¿no? De cómo a veces hay situaciones que nos rebasan humanamente y que no podemos entender. Pero ¿en dónde está nuestra paz y nuestro descanso? Bueno, en que Dios tiene un propósito. Que quizás de bote pronto no voy a entender ese propósito, pero en algún momento quizás sí. O quizás nunca lo voy a entender. Pero mi descanso está en que Dios es bueno y que Él tiene el control de todo. ¿Sí? ¿No? Por favor, acompáñeme a Santiago. Ya terminé la introducción. Ah, es cierto. Santiago capítulo 3, versículo 5. Nada más voy reforzando el desarrollo de la enseñanza, la idea. ¿Estamos ahí? Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La queja es una reacción, incluso llega a ser un hábito de una persona que no ha madurado espiritualmente. La persona con falta de fe tiene la tendencia a quejarse, y esa queja muchas veces se convierte en murmuración, en crítica, en juicio, y termina siendo un hablador de los demás, ¿no? En una connotación negativa. Sí, debemos de aprender, mis amados, a evitar la queja, porque cuando nosotros nos quejamos, repito, estamos afirmando que el Señor se está equivocando en ciertas situaciones y que tú harías las cosas mejor. No, es que no, yo lo haría mejor. Y eso es orgullo. Por eso es un pecado grave. Porque Dios al orgulloso le da la espalda, familia. Y creo que no. Qué terrible es eso, ¿no? Que Dios te dé la espalda. Que Dios no te vea de frente, sino que te dé la espalda. Entiéndase, ¿no? Esa desaprobación de parte del Señor. Entonces la queja manifiesta un corazón con amargura expresándose. Sí. Fíjense, versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego y un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cómo la ve? Hay una influencia sumamente fuerte acá, ¿eh? Sí. Nos dice que las palabras pueden contaminar todo nuestro cuerpo y que cuando hablamos mal es porque viene de esa inclinación caída del hombre. Una caída, ¿verdad? Una inclinación totalmente luciférica. Que todo lo que nace de ahí tiene que ver precisamente de ese lugar, ¿no? Totalmente contrario al reino de Dios. Entonces, como creyentes necesitamos aprender a dominar nuestra lengua, ¿sí? Para refrenarla, porque hay un poder en nuestra lengua que puede ser de bendición para nosotros o puede ser de maldición también para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino para quienes están a nuestro alrededor. Ahora, el apóstol Pedro agrega un poco de esto, enriquece la misma idea. Dice en 1 Pedro capítulo 3, en el versículo de 10 al 12, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Es la misma idea de Santiago. Y esto nos enseña que hay una relación sumamente estrecha entre guardar la lengua y ver días buenos. Hay una relación estrecha entre lo que hablamos y lo que somos. Hay una relación sumamente estrecha entre lo que hablamos y lo que hacemos. Sí. Ahí lo dije jugando, o lo dijiste. Pero es que estaba enojado, pero lo dijiste. Si no hubiese estado ahí, no lo hubieras dicho. Lo dijiste. Pero es que realmente no lo pienso así. Sí lo piensas así, pero cuando no estás en ira, estás en control. Pero cuando estás en ira, estás descontrolada o descontrolado. Por eso es que no puedes controlar lo que hay. ¿Nos damos cuenta? Si lo dijiste, es porque ahí estaba. Como aquel, como dijo el pastor Santos, ¿no? La última, mira, gloria a Dios, se me salió la última que me quedaba. Bueno, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Por eso, hijos, jóvenes, muchachos, sean respetuosos con sus padres, cuiden sus palabras. Y aún nosotros de adultos también. Cuidemos nuestras palabras. ¿Sí? Guardar nuestras palabras y amar la vida y tener una vida placentera está ligada con nuestra forma piadosa de hablar. Qué interesante, ¿no? ¿Quieres ver días buenos? ¿Sí? ¿Amas la vida? Refrena tu lengua. Qué interesante. Por el contrario, la ingratitud, que se manifiesta en queja, en crítica, en murmuración, bueno, trae una vida que no será placentera. ¿Por qué? Porque está manifestando lo que hay en el corazón, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Efesios capítulo 4, acompáñenme por favor, versículo 29 y 30. Cuando estemos ahí me dice. ¿Ya? Bien. Dice, ninguna, diga conmigo ninguna. Esta es un mandamiento, No está sugiriendo el apóstol Pablo, sino es un mandamiento. Sí. El apóstol Pablo ya está hablando acerca de los deberes del creyente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La palabra griega que se tradujo como corrompida es la palabra sapros, que significa podrido, aquello que se descompone y que descompone lo que rodea, así como lo hace una fruta en descomposición o una carne podrida, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros dejamos una manzana podrida junto a otras manzanas que están sanas? Se pudren, ¿verdad? ¿Qué pasa igual? Una carne podrida, una carne ya añejada, si la ponemos con otra carne, ¿qué pasa? Contamina, ¿verdad? Lo que está alrededor. Bueno, esta palabra es una palabra griega, repito, sapros, y significa eso, significa podrido, ¿verdad? Aquello que descompone y descompone lo demás. Cuando la persona expresa palabras corrompidas, es decir, sapros, también demuestra que el corazón está corrompido. Y precisamente tiene esta connotación y puede llegar a hacer este daño. ¿Cuál? Corromper a los demás. Y aquí hay una responsabilidad para nosotros, y es no solamente aprender a guardar nuestra lengua, sino también aprender a guardar nuestro oído. Porque podemos nosotros ser contaminados por aquel que se aventa unos buenísimos, ¿verdad? O estar escuchando constantemente la queja. Sí. Por ejemplo, en los trabajos, normalmente, ¿no?, un jefe diligente siempre identificará cuando una persona es quejumbrosa y tendrá que hacer algo al respecto. Porque al rato no solo él será el quejón, sino tendrás 3 o 4 alrededor quejándose de las cosas similares. ¿Sí o no?
Oye, pero si ¿de dónde sale esto? ¿No? Tú nunca habías expresado esto y de repente se escuchas a uno diciendo las mismas palabras que ya te había dicho el otro. Contaminó. ¿Sí? Sapros. Entonces esto quiere decir, mis amados, que como hijos de Dios no solo debemos de eliminar este hábito de utilizar palabras corrompidas, sino que nuestras palabras deben de ser usadas para propósitos constructivos y útiles. Y aquí hay una responsabilidad en nosotros. Nuestra forma de hablar debe de ser para edificar, para animar, para entusiasmar, para influir positivamente en nuestro entorno, para agradecer. Repito, esto no significa de hacernos ojo de hormiga, ¿no? Decir, no pasa nada, ¿verdad? No hablo de eso, no se está hablando de esto, no habla de eso el texto. Habla de la actitud de cara a las situaciones, cómo las abordamos. Ahora, ¿qué son palabras corrompidas? El versículo siguiente nos da una idea, y en el versículo 31 del capítulo 4 de Efesios dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Esta palabra quítese significa arránquense con violencia. Habla de una determinación. Es decir, no es como que bueno, lo voy quitando poco a poco. No es como que bueno, es que tengo que ir avanzando, ¿no? Es ser tajante, ser radical. Quítese, arránquese con violencia. Quítese de vosotros, despójense, hagan un lado, renuncien, arrepiéntanse de eso y aléjense de esa actitud, ¿sí? Y aquí Pablo presenta un orden, ¿no? Para algunos dicen que no es relevante, para otros sí, pero me llama la atención en ese sentido, ¿sí? Pero hay cierto orden. Primero viene la amargura, ¿no? Y la amargura se convierte en un enojo. Normalmente el enojo tiene que ver con explosividad, ¿no? Es raro una persona que se enoja y estoy muy enojado. ¿Verdad que no es así? Estoy demasiado molesto. Bueno, hay gente muy tranquila, ¿verdad? Su temperamento le da para eso. Gloria a Dios, ¿no? Estoy que reviento de ira, ¿no? No, normalmente si estamos enojados, manifestamos nuestro enojo, ¿cierto? Se nos nota, quizá no gritamos, quizá no decimos groserías, ¿no? Pero los ojos se inyectan, ¿no? Y la vena empieza a hacerse así como, ¿no? Y empiezan a temblar las manos y, bueno, ¿verdad? Se convierte en enojo y tiene que ver muchas veces con explosividad. Y el enojo se transforma en ira, que cuando es ira ya es descontrol, ¿sí? Y la ira se conduce normalmente, o siguiente nivel es gritería, ¿verdad? Y después de la gritería siempre esta normalmente va acompañada pues con difamación, con insultos, con maldiciones. ¿Por qué dijiste eso? Es que estaba muy enojado. La ira se apoderó de mí, ¿no? Y dije, y al rato es como que, ay, ¿por qué dije eso? Bueno, cada uno de estos males siempre se expresan en palabras, ¿no? Normalmente. Y esas son las palabras corrompidas, ¿sí? O sea, la amargura se expresa en palabras de autoconmiseración, ¿no? Normalmente. No, pues yo, pobrecito yo, y él, y yo, ¿por qué yo no? Sí, ¿no? De víctima, de negatividad, de culpar a los demás. Miren, eso son rasgos de amargura. El enojo produce palabras de queja, de inconformidad, de frustración. Si constantemente estás frustrado por los logros de los demás o incluso por ti mismo, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado con eso. La ira provoca palabras que ofenden, que dañan, que lastiman. Generalmente va acompañada con palabras altisonantes, con gritos, ¿sí? La maledicencia debe entenderse como una calumnia, como una murmuración.
No, ya, mira, para mí que trae, no, 1, 2 trae, ¿no? Ya caemos en otro nivel. No, lo hizo porque, mira, de seguro lo hizo así, por esto, así, y ya, no, y así, no, sí, seguramente. Ya supiste que aquel así, pero lo hizo por esto. Pero hay que estar orando, brother. No. Entonces, calumnia, ¿verdad? Y esto se origina de una inclinación maligna que se alberga en el corazón del ser humano. Por eso la Biblia le llama a obras de la carne. ¿Sí? Y los que practican estos males, bueno, exponen su condición. Gálatas 5, ¿verdad? 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista es etc. ¿Sí? Acerca, dice el apóstol Pablo, las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas obras de la carne son acciones que la palabra de Dios señala como pecado. En el hebreo se utiliza la palabra pechá, es decir, rebelión directa contra el Creador, rebelión directa contra el Señor. Y son acciones que tienen como consecuencia la muerte espiritual, ¿sí? En el hebreo, esta muerte, esta separación es la palabra karet, con K. ¿Sí? Lo que es lo mismo, ¿verdad? A no tener acceso a vida eterna, a estar separado. Y es importante notar, mis amados, que los pleitos, las contiendas, las enemistades están incluidas como pecados de rebelión contra Dios. ¿Se dan cuenta? Están al mismo nivel de otros pecados graves como el adulterio, como la fornicación y la idolatría. Bueno, yo no soy un adúltero, sí soy medio boquelumbre, pero no soy adúltero. Mire, de verdad, no sé usted, pero a mí me da mucho temor esto. Porque si hay algo que nos puede caracterizar a muchos, es nuestra falta, mis amados, de dominio propio en cuanto a nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar, de expresarnos. Sí, empezando por casa, por mi esposa, por mis hijos, por la opinión que puedo tener de alguien más. Y ya hice un juicio, ya determiné, y ya está condenado, ya al infierno lo mandé. Y no sé, realmente no sé. Están al mismo nivel que estos pecados, el cual son totalmente directos en contra del Señor. Aquellos pecados son los cuales nosotros no podemos heredar el reino de los cielos. ¿Nos damos cuenta? Pero hemos de reconocer que hay un problema. Bueno, sí, pero no soy así. O sea, sí estoy mal, pues, pero ¿quién está bien en todo? Y nos justificamos. Yo deseo que ninguno aquí, incluyéndome yo, nos justifiquemos delante de Dios. O intentemos justificarnos con nuestras excusas, ¿no? Sino que podamos ser convencidos de esta verdad y decirle, Señor, perdóname. Porque si he recibido la vida de Cristo, ¿sí? Si he recibido la mente de Cristo, entonces no debo de seguir procediendo así. No debo de seguir caminando así. ¿Sí? Estos malos hábitos y pecados son evidencia de que la persona no pertenece al reino de Dios y que no tendrá acceso a él. Y lo digo con amor. Eso es lo que dice la palabra. Jesús enseña que lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón. Cuando escuchamos a alguien más quejándose, murmurando, gritando, hablando mal, criticando, hablando mal, es porque está saliendo a la luz lo que hay en su corazón, o bueno, está a punto de que el Señor le pegue un catorrazo, ¿no? Acompáñenme por favor allá a Mateo capítulo 12, verso 34 al 35, se los leo.
Dice Jesús, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Qué fuerte, mis amados! Ahora, ¿esto lo tomamos en cuenta o no? ¿Vale o no vale? Ahora, Jesús enseña la premisa que de la abundancia del corazón habla la boca. Esa es la premisa, ¿no? Es el corazón. Entonces, si tenemos el hábito de la queja, si tu constante es ver los defectos de otros como graves, aun cuando muchas veces participas de ellos, cuando es la constante en ti hablar mal de las personas, de criticar, considera tu fe, algo está mal. Consideremos nuestro corazón. Estamos a tiempo de aprender. ¿Cuántos dicen amén? Estamos a tiempo de aprender. El Señor le dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi palabra o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Estoy leyendo Éxodo capítulo 16. Es sorprendente la paciencia y el amor que el Señor mostró para con su pueblo. Esto después de una vez más haberlos corregido. Dios dice: vamos de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Va de nuevo. Y esto refuta para aquellos que dicen que en el Antiguo Testamento no estaban bajo la gracia. Por supuesto que había gracia. Dios es el mismo. Va de nuevo, pueblo. Vamos a darle. Seguiré proveyendo. Seguiré protegiendo. Seguiré cuidándolos. Seguiré guiándolos. Seguirán siendo mi pueblo, pero obedezcan. Si están de acuerdo, alíñense. ¿Quieren que yo sea su Dios? ¿Quiere que yo siga bendiciéndoles? ¿Quiere que yo siga guiándoles? ¿Sí? Alíñense. Porque mi pueblo me obedece. Esta paciencia y este amor del Señor, y es la misma paciencia y el mismo amor que el Señor aplica con usted y conmigo. La misma. ¿Cuántos dicen: Dios, gracias? Gracias, Señor, por tu paciencia, porque soy tan cabezón o cabezona. Para que no digan: ahí te hablan, mijo. ¿Ah? Nomás dijo cabezón. Al proveerles el alimento, este alimento pues, fue el maná, ¿no? Este pan del cielo es un alimento que no solamente nutre el cuerpo, sino también lo espiritual. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la fe. Tenían que ver con que, bueno, el Señor voy a guardar, ¿verdad? Y voy a tomar lo necesario, no más. Aquel que tomaba de más era porque dudaba si mañana iba a volver a caer pan del cielo. Pero tenían que confiar en que Dios les dijo: yo voy a darte. Y ellos tomaban y decían: en medio del desierto, es lo que hay. Y me voy a conformar con esto. Y voy a dar gracias a Dios con esto. Y aquí me dirijo a las hermanas. Sí, hermanas, si Dios te da lo de hoy, da gracias a Dios. Mañana te dará lo necesario. Y si no tienes para mañana y son las 12 de la noche, dale gracias a Dios. Y digo en las hermanas porque normalmente son quienes administran, ¿no?, lo que Dios da a través de su esposo. ¿Sí? Y bueno, y por otro lado, a nosotros como varones, con esa responsabilidad de proveer, bueno, a no adelantarnos, ¿no? Pero es curioso, el día de reposo ellos tenían que tomarlo doble. Y no se echaba a perder. Y tenían que confiar que les iba a durar los 2 días para el siguiente vez que llegara maná,
pues iba a estar fresco. Entonces no solamente Dios estaba proveyendo, fíjense, lo natural, sino también les estaba enseñando lo espiritual. Los hacía crecer en fe. Qué bueno es Dios, ¿no? Entonces, dice también que por las murmuraciones y las quejas o las exigencias de carne que tuvo el pueblo, pues también se les dio carne conforme a sus deseos. ¿Qué deseamos? Ojalá te mueras. Ojalá te mueras, ojalá. Esto no es mentira. Yo conocía a un papá, un hombre, que él en su enojo decía mucho eso. Y se enojaba y a su esposa y a sus hijos, y quisiera que no estuvieras y me voy a ir. Y su pequeño más chiquito de 8 años murió de leucemia. Y para él era una culpa, no estoy diciendo que por él no lo sé. Pero muchos años para él fue muy difícil superar. De por sí es difícil, imagínense que se te muera un pequeñito de 8 años. Pero con ese lenguaje. Y el Señor, debido a eso, lo trató y lo llamó, ¿no? Y conoció el Evangelio. Pero aún estando en el Evangelio, él esa culpa no podía sacársela durante muchos años. Imagínense, ¿no? Ellos desearon carne. Dijo el Señor, va. ¿Quieren carne? Hasta por las narices se les va a salir la carne. Por la nariz, ¿no? Tenían 2 narices. Es que se oye más, ¿no? Narices, ¿no? Más carne todavía. Hasta por la nariz, dice Rey Cabrera, ¿no? Le va a salir. Hasta que se asqueen, hasta que ya no puedan más. Por cierto, parecen las reuniones de varones, ¿no? Ya las vamos a cambiar por reunión de balones, ¿no? Mis amados, la queja, sí, la inconformidad debe de ser quitada de nuestra vida. Sí. Sobre todo esta a la cual estamos señalando, ¿sí? La queja puede llegar a ser un resentimiento y mucho más allá de un disgusto, ¿no? Mucho más allá de una protesta. Y puede ser eso, ¿no? Esa queja, ese resentimiento de no tener lo que deseamos. Ay, sí, Señor, está bien, pero yo quisiera, es que ¿qué tiene de malo esto? Es que sí, pero ¿y por qué todos los demás sí, los hijos de los demás sí, por qué los míos no? Y pueden ser a lo mejor deseos bien intencionados, pero le rascamos y pueden salir cosas muy feas de ahí. Pueden salir cosas muy, muy feas de ahí. Entonces, en esencia, mis amados, recordemos que no nos quejamos porque no recibimos, ¿verdad? O por ciertas circunstancias, sino de alguna manera nos quejamos directamente contra Dios. Si lo pensamos bien, repito, nos quejamos, ¿sí? Es porque no estamos aceptando lo que recibimos. Sí, y teniendo en cuenta que todo lo que recibimos proviene de Dios, pues estamos quejándonos en contra de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida es parte del plan del Señor. Sí, es con un propósito. Y este propósito es guiarnos, es disciplinarnos, es llevarnos a nuestra salvación, a nuestra verdadera libertad. Sí, es forjar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces recuerde que la queja es sinónimo de ingratitud. ¿Sí? ¿Me ayudan con el piano, por favor? Debemos ser agradecidos con Dios, mis amados, por todas las bendiciones que nos ha dado por gracia. ¿Sí? Y bueno, y lo que deseamos, si no nos da, pues gracias, Señor. Pues está bien. Igual y me va a hacer daño, ¿no? Mejor me hace daño y tú me conoces. Y si me das poquito más o me das lo que yo quiero, pues igual y me pierdo. No sé. Pero tú sí sabes, Señor. Tú sí sabes.
y me conformo a lo que recibo. Y miren, y tampoco esto es llevarnos al conformismo, a la pereza, a la flojera, a la pasividad. Tampoco es por ahí. Estamos tratando la actitud en el corazón, la ingratitud. Sí, la ingratitud, que se puede convertir en una constante queja. Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Es imposible, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzará? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Esto atraviesa mi corazón. ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Acaso no es con mi brazo con que te salvé y te llamé y te saqué de Egipto y te di una nueva vida y te di una familia y te di hijos? ¿Acaso no fue con el poder de mi brazo? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Obedéceme. 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 Dejemos de pelear en nuestras fuerzas. Hay una frase que escuché en una película, que es la segunda, tercera vez que la veo, pero que había pasado desapercibida y después le puse atención. Dije, dice, es una conversación de unas mujeres y una estaba peleando porque estaba conociendo al Señor y tenía problemas en su matrimonio, ¿no? Y estaba luchando en contra de la sujeción a su esposo, ¿no? Entonces una amiga en una plática con ella le dice: mira, mi abuela dice que estar sujeta a tu esposo es agacharte cuando viene la bofetada de Dios. Esto aplica lo mismo para el liderazgo. ¿Me explico? Están así como, ¿no? La idea es, tú haz lo propio. Sujétate. Si tu marido está errando, tranquila. Dios va a poner la mano encima. Pero si no estás sujeta, la bofetada va a venir para ti también. ¿Sí lo vemos? Está buena la frase, ¿no? No está en la Biblia, no la busque. ¿Dónde viene esa? No está en la Biblia. Pero está buena. Sujetarse es agacharte cuando viene la bofetada de Dios para tu esposo. Yo hago lo propio, Señor. Y que el Señor nos encuentre haciendo lo propio. Bueno, el pastor, ¿verdad? El Bogdan, uno a uno el Bogdan. Bueno, Señor, yo voy a hacer lo propio. Y tú te encargarás, Señor. Confío en ti. Yo descanso en que Dios provee para los suyos. Y yo reconozco que somos iglesia de Dios. No confío ni en mi virtud, ni en la virtud de Bogdan, ni en ninguno de los que predican. Confío en la provisión de Dios. Yo sé que Dios les da a cada uno de ustedes, siendo su iglesia, siendo sus ovejas, lo necesario. Ahí confío. Yo hago lo propio, así como cada uno hace lo propio. Pero al final, quien provee, quien alimenta, quien da, quien guía, quien sustenta, es Él. Ya, ahora sí que, citando a nuestro pastor Raúl Borboa, ¿verdad? Mi responsabilidad es de aquí para allá. Ya de sus oídos para acá,
Ya es bronca de ustedes. Ya es bronca de ustedes. Ya ahí yo no es mi problema. Yo no me hago responsable de eso. Sí. Dejemos de pelear en nuestras fuerzas. Confiemos en Dios. Si hay algo que no está bien, ¿sí?, en nuestro matrimonio, con nuestra esposa, nuestro esposo, el trabajo, en nuestras amistades, no sé, donde sea, haz lo propio. Haz lo propio. Y que no se te califique por una persona quejona, ¿verdad?, amargada, negativa. No. ¿Sí? Ni tampoco andes de así como a todo decir que sí. No, tampoco, no se trata de eso. ¿Oramos? Sí, gracias por su paciencia. ¿Cuánto nos han dado? 1:20. Me faltaron 10 minutos, pero aquí traigo más cosas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Hemos de reconocer, Señor, que necesitamos crecer, que necesitamos madurar. Hemos de reconocer que nos quedamos cortos, Señor. Que muchas veces nos quedamos tan lejos de ser hombres, mujeres prudentes que reflejen tu carácter. Somos ligeros, Señor, para hablar. Somos ligeros, Señor, para anteponernos, Señor, para el prejuicio hacia los demás. Señor, somos ligeros y muchas veces poco agradecidos por lo que tenemos. Y quizás no de manera deliberada, Señor. Renegamos contra ti, pero sí con nuestras acciones, Señor. Sí con nuestra actitud, sí con nuestro caminar. Muchas veces ni cuenta nos damos, Señor, cuando nos encontramos quejándonos por todo, Señor. Por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que sucede, por lo que hay. Señor, y es una realidad que es difícil, Señor, no darnos cuenta que estamos en un mundo caído, que hay muchas cosas que no funcionan bien y que no están bien. Pero Padre, que nuestro corazón no se anide, Señor, amargura o descontento. Líbranos de ser como este pueblo, Señor, que peregrinó en el desierto, que las Escrituras dicen que su historia está ahí para testimonio nuestro. Líbranos, Señor, de ser así, de tener un corazón pronto a la queja y al descontento y no ser agradecido con lo que tenemos y con lo que nos das. Señor, que crezcamos en agradecer por la comida que nos das, cual sea, por nuestros amigos, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, que a veces es tan fácil ver, Señor, lo que les falta, lo que no tienen, en lo que tienen que crecer, en lo que tienen que avanzar, y nos atoramos, Señor, y eso nos lleva a detenernos y a no crecer nosotros, esperando que los demás crezcan, y en esa espera, Señor, nos quedamos pequeños. Padre, líbranos de eso, por favor, de tener una expectativa que no es la que tú estableces en tu palabra. Una expectativa que nace desde nuestra percepción humana, desde nuestra humanidad, que tiene que ver muchas veces con los deseos propios, con el egoísmo, pero no desde el amor que nace en tu corazón, Señor. No desde tu vida. Señor, líbranos de que sea la constante en nosotros en quejarnos de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a crecer en paciencia, ayúdanos a crecer en amor para con ellos, que ciertamente, Señor, nos cansan, ciertamente nos desesperan, nos pueden hacer enojar, Señor, pero que podamos aprender de Moisés, que cuando nos veamos superados, Señor,
no reneguemos de sus vidas, sino que podamos ir a ti, que podamos entregarlo, Señor, delante de tus pies, con la esperanza, Señor, de que tú nos darás lo que necesitamos y proveerás, Señor, para entonces poder ser diligente con ellos. Así también con nuestros hermanos en la iglesia, en el trato de unos por otros, Señor. Padre, gracias porque nos llevas a madurar y a crecer. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo sus familias, sus trabajos. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues gracias por su paciencia. Sí, que Dios los bendiga y si Dios lo permite nos vemos el miércoles. ¿Va?